El futuro en cuenta regresiva. ¿Sabes que me gustó ese título? ¿Por qué? Porque cuenta regresiva es algo que indica que algo importantísimo va a pasar. Seguramente te acordás cuando tiraban los cohetes a la luna, había una cuenta regresiva, esperando el momento del despegue. Yo misma tenía la cuenta regresiva de los días que me faltaban para el último examen, después del cual me iban a dar el título. O sea que la cuenta regresiva nos está indicando que algo inminente e importante va a pasar. Y bueno, y así estamos. Algo importante va a pasar. Hay mucha gente que con esto del COVID-19 está pensando, ¿va a terminar el mundo? ¿Vamos a morir todos infectados? Se dicen una cantidad de cosas impresionantes. Es más, me pasó a mí la vez pasada que, mucho antes de que pasara todo esto del coronavirus, que mi doctor me preguntó, a ver usted que es cristiana, ¿cómo es que vamos a terminar? ¿Este mundo va a explotar o nos vamos a morir todos juntos unos contra los otros? Qué buena pregunta. ¿Vos qué habrías contestado? Bueno, mira, te cuento algo. Es una pregunta difícil. En algún momento te voy a contar lo que yo le contesté. Pero, ¿sabes una cosa? Una vez Jesús se encontró con los fariseos y con los saduceos y él les hizo este comentario. Les dijo, ¿qué cosa, no? Ustedes saben que el sol está rojo a la tarde, el cielo está rojo a la tarde, y dicen, mañana va a haber buen tiempo. También dicen, qué nublado que está, va a llover. Pero no son capaces de entender las señales de estos tiempos. Entonces, yo me pongo a pensar, digo, si estuviera el Señor Jesús acá, ¿no nos daría lo mismo? ¿Somos capaces nosotros de entender las señales de estos tiempos? Por eso me pareció muy importante hacer esta serie de estudios que tienen que ver con el futuro. Y el futuro que ya está escrito, el futuro que determinó Dios, porque a diferencia de nosotros que vivimos los acontecimientos y las circunstancias que se nos van presentando día a día, Dios escribe la historia. Dios no la vive, Dios la anticipa, la crea, arma el escenario para que todo transcurra. Así que me pareció interesante empezar a ver estos eventos, estas certezas que tenemos, porque si bien la Biblia no nos da todos los detalles, nos da lineamientos generales importantísimos que tenemos que saber. Y si bien lo que vamos a hablar ahora no es palabra 100% infalible, porque puede haber posibilidad de que haya otras personas que tengan otra interpretación, en los lineamientos generales y más importantes, todos los cristianos estamos de acuerdo. Así que podés con certeza ir ahora, capaz de tener el video, ir a buscar una libretita, porque vamos a hablar y vamos a leer muchísimos versículos bíblicos, porque la idea no es que yo te dé mi forma de pensar o mi parecer, sino que vamos a leer lo que dice la Biblia para que vos también saques tus conclusiones. Y qué bueno sería que después, en tu libretita, con todas las anotaciones, puedas después releer en la Biblia esos versículos para que vos también vayas adquiriendo tu propia interpretación de las cosas. Entonces, hoy el tema que nos ocupa va a ser la segunda venida del Señor. Es un tema que está hablado durante toda la Biblia. Es más, en el Nuevo Testamento hay 321 referencias a la segunda venida del Señor. En el Antiguo Testamento hay muchísimas más, son innumerables. Pero en el Nuevo Testamento, de los 27 libros que tiene, en 23 se hace referencia a la segunda venida. Es más, si te lees el libro de Tesalonicenses, vas a ver que gran parte del libro habla de eso. Pero lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de la segunda venida es que hay dos fases, por lo menos, en la segunda venida. Esto no es una locura ni un arbitrio de los teólogos para tratar de que encaje en versículos o ese tipo de cosas. Es así en cualquier acontecimiento histórico. Todas las cosas, todas las circunstancias históricas que han pasado tienen fase, no pasan instantáneamente. De la misma manera, la primera venida del Señor Jesús no tuvo una sola fase. Por ejemplo, cuando Él vino la primera vez a la tierra,
hubo un nacimiento, hubo una niñez de Jesús y adolescencia, hubo una vida, hubo un ministerio, lo vemos en la Biblia en su primera venida enseñando, yendo de pueblo en pueblo. Después vemos su juicio, su condena, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Entonces nosotros podemos decir que la primera venida del Señor tuvo varias fases. De la misma manera podemos decir que la segunda venida del Señor también va a tener por lo menos dos. Y hoy nos vamos a dedicar a la primera. Y la primera es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué arrebatamiento? Porque cuando la Biblia habla de este tema, usa una palabra que tiene que ver con arrebatar, con raptar. Por eso también se lo llama rapto. Algo que pasa rápidamente, de una manera intempestiva, inesperada. Y cuando hablamos de arrebatamiento de la iglesia, tenemos que ir al libro de Tesalonicenses para encontrar ahí de qué se trata. Te lo voy a leer. Dice 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente por parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con un llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de las tumbas. Luego, junto con ellos nosotros, los que hayamos quedado, que estemos vivos en la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Imagínate la escena. De repente se siente un gran estruendo, como de trompeta de Dios. ¿Será el shofar ese que usaban los antiguos israelitas para llamar a la oración y que todavía usan? No lo sabemos, pero la cuestión es que va a ser un gran ruido, un gran llamado de parte de una trompeta de Dios que va a convocar a todos los cristianos, a todos los que estemos vivos y también que hayan muerto desde el momento de la venida del Señor para acá. Entonces, primero, los que hayan muerto van a salir de sus tumbas, es decir, se les va a dar en ese momento cuerpos glorificados, o sea, cuerpos adaptados al nuevo lugar en donde se va a vivir, que será el lugar donde está la gloria de Dios, el lugar en el cielo. Y nosotros, los que capaz estamos vivos cuando eso ocurra, también nos juntaremos con Él en el aire. Muchos piensan, ¿por qué en el aire? Bueno, acá hay interpretaciones. Muchos dicen en el aire porque ¿qué lugar puede albergar a tantas personas? Pensá que no son miles ni cientos de miles, van a ser millones de personas que vivan o que hayan muerto creyendo en el Señor Jesús como su Salvador y como su Señor. ¿Qué estadio de fútbol lo va a albergar? ¿Qué campo, qué valle va a alcanzar para que toda esa gente esté ahí? Evidentemente va a tener que ser en el aire, en la atmósfera. Dice Dios que, dice Jesús, que en el aire los va a recibir, nos va a recibir. Otros dicen también que ¿por qué va a ser en el aire? ¿Sabes quién dice la Biblia que es el príncipe de la potestad del aire? Si tenés razón, Satanás. Entonces, recibir a todos los hijos de Dios en el aire, o sea, en el lugar en donde supuestamente el sartén por el mango lo tiene Satanás, va a ser una forma que Jesús le diga a Satanás, bueno, mirá, aún en tu propio territorio, yo soy el Señor y rescato a todos mis hijos. Esto que estamos contando va a traer un movimiento mundial, un impacto mundial tremendo. Yo creo que ahora con el tema del coronavirus estamos mentalmente más preparados para entender un poco de todas las cosas que van a ocurrir. ¿Por qué? Porque antes de esta pandemia nunca nos hubiéramos imaginado una economía global que se desploma, meses con negocios cerrados, personas que mueren por contagios, etc.
Esto ya se sabe que va a traer una nueva economía después de esto, que va a costar que se levanten muchos de los países, no solamente los pobres o los emergentes, sino también potencias mundiales están viendo que el crecimiento del PBI se les está haciendo negativo. Eso era impensado antes. Ahora ponete a pensar lo que va a ocurrir cuando miles de personas, cientos de miles de millones de personas desaparezcan en un segundo. ¿Qué va a pasar con la economía? Bueno, pero ese es un tema que vamos a tratar en otro momento. La cuestión es que eso va a ocurrir. Ahora, vos te podés estar preguntando, ¿cómo sabemos que el arrebatamiento es la primera fase y no forma parte, y no es la segunda venida propiamente dicha? Y bueno, porque la Biblia nos muestra que tanto en una fase como en otra hay elementos bastante diferenciados, que yo te voy a mencionar algunos. Son muchísimos, pero te voy a mencionar, creo que para mí, los más importantes. Por ejemplo, en la fase 1, que sería el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, Jesús viene a buscar a los suyos. Eso es el cumplimiento de la promesa que él hiciera en Juan, capítulo 14, versículo 1. ¿Se acuerdan? Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo voy a estar. Él está cumpliendo esa promesa que no la hizo ni a través de la boca de ninguno de los apóstoles, la hizo él personalmente. Así que él, en el arrebatamiento, va a venir a cumplir esas promesas. Pero, ¿qué pasa en la segunda venida? La segunda venida es distinta. En la segunda venida, nosotros vamos a venir junto con Jesús. Fíjate lo que dice Judas, versículo 14. Dice, Enoc, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas y dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos. ¿Quiénes son esos santos? Somos nosotros. No porque seamos inmaculados, sino porque hemos sido lavados. Nuestros pecados han sido perdonados por la sangre preciosa de Jesús que murió en la cruz en nuestro lugar. Apocalipsis 19, del 11 al 14. Está Juan viendo a Jesús que se presenta en un caballo blanco. Hay mucha simbología muy interesante, pero no hay duda de que está hablando de Jesús. Y entonces en el versículo 14 dice, los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. O sea que ves la idea de Jesús llegando como el gran héroe, el gran libertador con su caballo blanco, y atrás huestes vestidas de lino fino y resplandeciente, que te vuelvo a repetir, tiene que ver con la limpieza que la sangre del Señor da sobre aquellos que hemos confiado en Él, también en caballos blancos detrás de Él. O sea que en la fase 1 el Señor nos viene a buscar. En la venida del Señor propiamente dicha, que sería la fase 2, nosotros volvemos a la tierra junto con el Señor. Vamos a otra diferencia. En la primera, en el arrebatamiento, vamos a ser arrebatados en el aire. Te lo leí antes en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, pero lo podés volver a leer. Vamos a ser arrebatados y vamos a encontrarnos en el Señor en el aire, en la atmósfera. Ahí va a ser el encuentro con el Señor. Ahora, en la venida del Señor, fase 2, que el mismo Señor va a venir y va a poner los pies sobre la tierra. ¿Dónde? Te cuento. Lo dice Zacarías 14:4. Dice, los pies de Cristo estarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá, formando un extenso valle de oriente al occidente. Esto va a pasar, y no me quiero adelantar, cuando se van a desencadenar una cantidad de cosas que van a venir luego. Pero la cuestión es que el Señor va a venir y va a posar sus pies en el monte de los olivos. Otra diferencia.
El arrebatamiento, rapto, justamente lo dice la palabra, va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser inmediato, inesperado. ¿Qué van a decir aquellas personas que al no ser salvas, es decir, no hayan querido en el Señor, se queden? No sé, puede haber infinidad de teorías conspirativas que vinieron del mundo exterior, que fue un rapto generalizado, que fue obra de algún gobierno de potencia mundial para liquidar las economías mundiales. No sé, pero la cuestión es que va a ser en un momento y los únicos que vamos a percibirlo vamos a ser nosotros, que vamos a ser llevados. Los demás van a ver la desaparición y no van a saber en ciencia cierta qué es lo que ocurrió. Eso lo podemos ver, como te decía antes, en 1 Corintios 15, 52. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la final trompeta, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. En ese momento, Dios nos va a dar un cuerpo totalmente adaptado a la nueva realidad espiritual que vamos a vivir. Igualmente que los que están muertos, que evidentemente ya hayan muerto de la forma que sea, hayan muerto quemados o en el mar, necesitan un cuerpo nuevo igual que nosotros lo vamos a necesitar. Todos seremos transformados en ese momento. Y la última diferencia que te voy a dejar por el día de hoy. Todos lo verán en la segunda venida. A diferencia de la primera, que va a ser sorpresiva, dice que todos lo van a ver. Mateo 24, versículo 30 dice: entonces, por fin, aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Nadie va a pasar por inadvertido de que el Señor de la gloria está llegando. Pero eso va a ser en la segunda venida propiamente dicha, en la fase 2. Ahora, ya sé cuál es la pregunta que tenés desde el momento 1 que empecé a hablar. Ya la sé. Y no hay que ser vidente para esto. ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Es lo que te estás preguntando? Hay varias interpretaciones pero las más importantes dicen que, y para eso me tengo que adelantar un poco en el desarrollo de los temas. Luego que la iglesia es arrebatada, o sea que nos encontramos con el Señor Jesús, va a ocurrir el comienzo de una etapa que se llama tribulación, que tiene una duración de 7 años. Ese periodo de 7 años está dividido en la Biblia muy claramente en 2 periodos de 3 años y medio. Entonces, si bien el periodo completo de 7 años se llama tribulación, el último periodo de los últimos 3 años y medio se llama de gran tribulación, porque va a ser un periodo de tremendos sufrimientos para todos los que estén ahí. Entonces, la mayoría de los estudiosos bíblicos creen que nosotros vamos a ser arrebatados o antes de que empiece la tribulación o en el primer grupo de 3 años. Y decimos esto, te traje algunos versículos para que vos después también leas en tu casa. Apocalipsis 3:10 dice, está hablando, el Señor le está hablando a las iglesias. Dice, has cumplido mi mandato de ser constante y por eso yo te protegeré de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los que viven en la tierra. O sea que nos va a proteger de la hora de la prueba, dice ahí. Primera Tesalonicenses 1:10 dice, esperamos que vuelva del cielo Jesús, el Hijo de Dios, al cual Dios resucitó. Jesús es quien nos salva del terrible castigo que viene. Decirnos que nos salva del terrible castigo que viene queda como muy bien para interpretar de que nosotros no vamos a formar parte de ese, o no vamos a vivir ese terrible castigo que viene sobre la humanidad. Primera Tesalonicenses 5:9, escuchá. Porque Dios no nos destinó a recibir el castigo, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claramente dice, Dios no nos destinó a recibir el castigo. Se puede interpretar que el castigo no está hablando del infierno nada más, sino que está hablando también
de ese periodo de gran tribulación o de grandes hecatombes y problemas acá en la tierra. Y después, algo muy interesante, si nosotros vemos el libro de Apocalipsis, que el libro de Apocalipsis es un poco una ventana que se abre a ver lo que pasa en el cielo. Es una visión que tuvo el apóstol Juan cuando estuvo preso en la isla de Patmos, y él es como que fue a través de visiones, le dio el privilegio de ver cosas que están pasando en el cielo o que van a pasar en el cielo. Cuando él desarrolla el libro de Apocalipsis, que es muy simbólico porque pobre Juan hay que ponerse en el lugar de él, ¿cómo se puede describir con un lenguaje humano las maravillas que debe haber visto ahí? Así que usó mucha simbología. Pero es interesante ver lo siguiente. Entre los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis es un mensaje de Dios a diferentes iglesias, a 7 iglesias. Luego, del capítulo 4 al capítulo 18, la iglesia no aparece para nada, no es mencionada. Y después, del capítulo 19 para adelante, se vuelve a hablar de la iglesia, y en el capítulo 19 justamente habla de las bodas del Cordero, que es un tema del cual también vamos a hablar en otro momento. Lo cual significa que, fíjate qué interesante, del capítulo 4 al 18, que habla de todos los eventos que van a ocurrir en la tribulación, la iglesia no es mencionada. Es sugestivo. La verdad que da para pensar que no es mencionada porque justamente no va a estar presente en la tierra en el momento de que esta gran tribulación ocurra. Pero la cuestión es esto: ¿seremos arrebatados antes o durante los primeros 3 años y medio? En otro video te voy a contar lo que yo creo que vamos nosotros a ver para darnos cuenta de que ese momento es inminente. Pero eso lo dejamos para el otro video. Lo que yo te quiero decir, y quiero que la conclusión de esta charla de hoy es esta: no sabemos el día y la hora, porque dice justamente Tesalonicenses que va a venir como ladrón en la noche. Pero también es cierto, y nos dice también la palabra, que nosotros no vivimos en la oscuridad, nosotros estamos con conocimiento. Entonces, lo que para el mundo y para los incrédulos va a ser una gran sorpresa, para nosotros no debe de ninguna manera serlo, porque nosotros sabemos y entendemos los tiempos que están escritos en la Biblia. Por eso es tan importante que nosotros leamos la Biblia y pidamos el discernimiento de Dios para entenderla. Entonces, ¿sabemos qué día y a qué hora va a venir el Señor? No, pero sí sabemos algo: va a volver y va a arrebatar a su iglesia, nos va a llevar con Él y vamos a estar con Él luego de eso para siempre. Ya eso a mí me llena el pecho de emoción. ¿Cómo va a ser si de solo pensarlo me siento así? ¿Cómo va a ser cuando escuche esa trompeta? Cuando escuches vos también esa trompeta. Va a ser tremendamente emocionante y feliz. Pero, ¿eso nos trae algún tipo de responsabilidad? ¿Saber semejante noticia cambia en algo nuestra vida? Y yo te diría que sí. Es más, te voy a contestar con un versículo bíblico que está en Tito, capítulo 2, versículos 12 y 13. Y me parece que no necesita demasiada explicación. Dice: la bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos, y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, de rectitud y de devoción a Dios, mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza. ¿Cuál? El glorioso regreso de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mientras estamos acá y estamos esperando que esto suceda, es importante que nos dediquemos a la devoción a Dios, a buscarlo, a conocer más de Él, a admirarlo, a amarlo, a obedecerlo. Y por supuesto, hacer luz adelante de todas esas personas, como mi doctor, que no sabe lo que va a pasar en el futuro. Y que es necesario que gente como vos o como yo le expliquemos que las cosas vienen para peor, pero que hay esperanza en el Señor. Para todos sus hijos hay el cumplimiento de una gran promesa: yo volveré para que ustedes estén siempre conmigo. Así que te desafío a aprender más de esto, pero también
a comunicárselo a aquellos que necesitan saberlo. Que Dios te bendiga y nos encontramos en el próximo capítulo. Chao. Estaba editando el video y me puse a pensar que si vos después de haber visto esto tenés una leve duda de que si el Señor viene a buscarte, no vas a ir con Él, como me pasó a mí hace tantos años, que me di cuenta que cuando el Señor fuera a buscar a los suyos, ¿a quién iba a venir a buscar? ¿A una persona como yo, que iba a la iglesia, que se sabía los versículos de memoria, que le encantaba ir a las clases bíblicas y nada más? ¿O iba a venir a buscar a aquellos que habían confiado en Él, que habían reconocido sus pecados y que tenían a Dios como el Señor de sus vidas? Cuando me di cuenta de eso, ¿sabes qué? No lo pensé más. Me arrodillé delante de Dios y le dije: Señor, gracias por perdonarme, quiero que vos vengas a vivir a mi vida, me transformes y hagas de mí la persona que vos querés que yo sea. Así que, si tenés alguna duda, haz esta oración, con tus propias palabras, pero decirle al Señor que vos querés ser suyo y que Él sea también tuyo. Así te vas a asegurar que cuando Él venga a buscar a sus hijos, vos también vas a estar ahí.